Momento de una fuerza. Cuando una fuerza se aplica a un cuerpo, esta producirá una tendencia a que el cuerpo gire alrededor de un punto que no está en la línea de acción de la fuerza. Esta tendencia a girar se conoce en ocasiones como par de torsión, pero con mayor frecuencia se denomina el momento de una fuerza o simplemente el momento. Observemos aquí que tenemos una llave de torsión que se usa para desenroscar el perno. Si se aplica una fuerza al maneral de la llave, esta tenderá a girar el perno alrededor del punto de apoyo. La magnitud del momento es directamente proporcional a la fuerza y a la distancia perpendicular al brazo de momento D. Cuando más grande sea la fuerza o más grande sea el brazo de momento, mayor será el momento o el efecto de giro. Se observa que si aplicamos una fuerza F a un ángulo que es diferente de 90, entonces será más difícil girar el perno, puesto que el brazo del momento será igual a multiplicar la distancia por el seno del ángulo. Será menor que la distancia, pero si aplicamos la fuerza a lo largo de la llave, en un brazo de momento será igual a 0, puesto que la línea de acción de la fuerza intersecará el punto de apoyo. Por lo tanto, no hay momento. Ahora, es importante visualizar el giro. Si el giro tiene un sentido antihorario, se dice que es positivo, pero si tiene un sentido horario, se dice que es negativo. El momento de una fuerza crea la tendencia de un cuerpo a girar con respecto a un eje que pasa por un punto específico, en este caso O, o a un punto de apoyo. Ahora veamos la formulación escalar. La magnitud del momento se determina mediante MO, que es igual a la fuerza por la distancia, donde D es el brazo de momento o distancia perpendicular desde el eje del punto de apoyo hasta la línea de acción de la fuerza. Las unidades que vamos a utilizar son newton por metro o libra por pie. La dirección del momento está definida por el eje del momento, el cual es perpendicular al plano que contiene la fuerza F y por su brazo de momento D. Ok, ahora vamos a ver un ejemplo. Tenemos aquí una palanca y lo que vamos a hacer o vamos a observar es que existe una distancia perpendicular a la fuerza. En este caso, esta distancia se encuentra en la misma línea de acción de la fuerza, por lo tanto, esta no generaría momento. Sin embargo, si nosotros desplazáramos imaginariamente el punto de apoyo, tendríamos esta fuerza y esta, al tener o ser perpendicular al brazo de momento o distancia, nos generaría el giro. Por lo tanto, como tiene un sentido horario, significa que el giro sería negativo, como podemos observar aquí. Sería negativo y por lo tanto sería multiplicar, para encontrar el momento, sería multiplicar la fuerza por la distancia que es perpendicular y obtendríamos un momento de menos 37.5 newton por metro. Veamos otro caso. En este tenemos una fuerza que es perpendicular a la distancia de 2 metros. Por lo tanto, su giro sería horario. Eso significa que al multiplicar la fuerza por la distancia, nos queda de menos 200 newton por metro. El principio de momentos establece que el momento de una fuerza con respecto a un punto es igual a la suma de los momentos de las componentes de la fuerza con respecto al punto.
Este es un método muy conveniente para usarlo en 2 dimensiones. Se conoce como el teorema de Verignon, donde tenemos una fuerza en X y tiene que ser multiplicada por su distancia en Y. Pero si tenemos una fuerza en Y, esta tiene que ser multiplicada por su distancia en X para formar la distancia perpendicular. Y una vez que multiplicamos las fuerzas por las distancias, vamos a sumarlas para encontrar el momento. Es importante mencionar que puede que se sumen o puede que se resten, va a depender del giro. Veamos otro caso. Aquí, como puedes observar, tenemos una fuerza, pero esta fuerza tiene que estar perpendicular a la distancia que se encuentra al punto de apoyo. Si observas, la fuerza va a tener un giro horario, por lo tanto va a ser negativo. Pero la distancia solamente conocemos los 4 pies y no conocemos la distancia que hay de este punto hasta este. Entonces, la tenemos que calcular haciendo o multiplicando 2 por el coseno, en este caso, de 30. Y se multiplica, se suma a 4 para sacar la distancia total y la multiplicamos por las 40 libras. Y esto nos da como resultado menos 229.28 libras por pie. Como puedes observar, hemos estado utilizando giros negativos. Más adelante verás un ejemplo con el giro positivo, como en este caso. Por ejemplo, si puedes observar, aquí tenemos otra palanca donde vamos a visualizar que esta palanca, o esta fuerza, mejor dicho, tendría que tomarse su giro antihorario, por lo tanto, tendría un giro positivo. Entonces, tendríamos que multiplicar la fuerza de 7 kilonewton por la distancia perpendicular a esa fuerza. Pero si observas, toda esta distancia es de 4. Sin embargo, mi fuerza va a partir de este punto. Entonces, a 4 le voy a restar 1, me queda 3. Y esa sería la distancia, 3 metros. Entonces, multiplicando 7 kilonewton por los 3 metros, me quedaría de 21 kilonewton por metro. La dirección del momento está definida por el eje de momento, el cual es perpendicular al plano que contiene la fuerza, y por su brazo de momento D. Recordemos que para establecer el sentido de dirección del momento se utiliza la regla de la mano derecha. De acuerdo con esta regla, el curveo natural de los dedos de la mano derecha, cuando estos se doblan sobre la palma, representan la tendencia para la rotación causada por el momento. Cuando se realice esta acción, el pulgar de la mano derecha dará el sentido de la dirección del momento. Veamos aquí un ejemplo. Nos piden determinar el momento de la fuerza alrededor del punto de apoyo. Entonces, si puedes observar, aquí tenemos esta fuerza que tiene componentes tanto en X como en Y. Si nosotros queremos aplicar el teorema de Verignon, tenemos que calcular la fuerza en X, la fuerza en y multiplicarlas por sus distancias perpendiculares al punto de apoyo. Entonces, observemos que aquí tenemos la fuerza o la componente en X. Para calcularla, vamos a multiplicar esos 300 por el seno de 30 grados y obtenemos una componente de 150 newton en el eje Y. Ahora, calculamos la componente en X y nos quedaría de 300 por coseno de 30 grados, que es igual a 259.8 newton. Por lo tanto, una vez que tenemos las dos componentes de la fuerza, tenemos que encontrar sus distancias perpendiculares al punto de apoyo. Si observas, la distancia que es horizontal
y que es perpendicular a la fuerza en Y, tendríamos que calcularla porque solamente contamos con la de 0.4 metros que llega hasta este punto. Para calcular esta distancia faltante, tendríamos que multiplicar 0.3 por el coseno de 45 grados y obtenemos un valor de 0.2121. Ahora, si nosotros queremos calcular el momento, es como si nosotros extendiéramos esta fuerza y observa que el giro va a ser antihorario. Por lo tanto, sería positivo el momento y sería multiplicar la fuerza que es Fy por la distancia en X. Ahora, sumamos la siguiente. Déjenme borrarle aquí para que lo puedan apreciar. Olvidamos ya esta fuerza y ahora lo que hacemos es enfocarnos en la fuerza que se encuentra sobre el eje X. Ahora si observas es como si imaginariamente nosotros recorriéramos el punto de apoyo y nos quedaría de esta manera. Por lo tanto, recordemos que al calcular el valor de la distancia usando el ángulo de 45 grados, como proviene de un cuadrado, significa que ambos lados van a valer lo mismo. Aunque utilice seno de 45 y coseno de 45, el valor es el mismo. Por lo tanto, ya conocemos el valor de la distancia que hay de la fuerza en X y la distancia en Y al punto de apoyo. Si observas, esto forma una L. Anteriormente también nos formaba una L. Por lo tanto, al ser perpendiculares, nos quedaría como menos 259.8, que es el valor de la fuerza, por su distancia en Y. Y eso nos da como resultado 146.92 newton por metro. Significa que el giro es positivo. Ahora veamos cómo van a ser o cómo se formaron esas distancias con esas fuerzas. Es la L que te mencionaba. Es una L porque recuerda que el punto de apoyo lo tenemos aquí y tenemos que formar, la fuerza debe ser perpendicular a la distancia. De esta manera logramos que la fuerza sea perpendicular a la distancia. Veamos otro caso. Aquí nos piden determinar la resultante de los momentos que se produce por las fuerzas alrededor del punto, otra vez, del punto de apoyo. Si observas, aquí tenemos dos fuerzas, pero ambas tienen componentes en X y en Y. Entonces, lo primero que hay que hacer es, para calcular el momento resultante con respecto al punto de apoyo, es encontrar esas fuerzas o las componentes de esas fuerzas. Si observas, aquí tenemos un triángulo pequeño donde para calcular la componente en Y tendríamos que hacer seno, porque es el cateto opuesto a este ángulo, sería seno, y para calcular seno sería 3/5 cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, el seno del ángulo es igual a 3/5. Por lo tanto, si yo quiero calcular ese valor, tengo que multiplicar los 500 por los 3/5 y me queda el valor de la componente, que es de 300 newton. Lo mismo aplico para la componente en X, solo que ahora es 4/5, cateto adyacente entre hipotenusa. Eso sería para encontrar el coseno del ángulo. Y con eso encuentro la componente, que en este caso sería de 400 newton. Ahora calculemos las demás componentes. En este caso, tengo una componente en X que sería de 600 por coseno de 60 grados, 300 newton.
mientras que la componente Y sería 600 por seno del ángulo igual a 519.62 newton. Una vez que ya tengo las componentes de mis fuerzas, ahora tengo que revisar cuáles son las distancias perpendiculares a ellas. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es encontrar o primero hacer la sumatoria de los momentos con respecto a las fuerzas en Y. Entonces, esta es la distancia que le corresponde a las fuerzas que se encuentran en Y. Recordemos que si es fuerza en Y, lo tengo que multiplicar por su distancia en X. En este caso, si tomo la primera componente, que es la de 300 newton, y observo al punto de apoyo, es como si mi punto de apoyo se desplazara a este punto. Me forma la L y el giro sería positivo. Por lo tanto, yo tengo que multiplicar esos 300 por la suma de 0.3 más 0.125. Un valor que se obtiene de 0.425 por los 300 con un giro positivo, porque el giro es antihorario. Sin embargo, si observas ahora la fuerza que está en esta de la componente del ángulo de 60 grados, tenemos que el valor en Y sería de 519.62. En este caso, el giro sería negativo. Por lo tanto, tendríamos que restar la multiplicación del valor de esta fuerza por la misma distancia. Ahora veamos este caso. Vamos a quitar esto para que no te confunda y dejamos ahora las fuerzas en X. Por lo tanto, ahora necesitamos tomar en cuenta la distancia que es perpendicular a ellas, que en este caso estaría sobre el eje Y. Y imaginariamente desplazamos otra vez el punto de apoyo y entonces ambas fuerzas tienden a hacer un giro horario. Por lo tanto, serían ambas negativas. Y tengo que multiplicar los 300 por 0.25, que es el valor de esta distancia, y menos 400 por 0.25, obteniendo como respuesta menos 268.33 newton por metro. Ahora, si observas, estas son las L's que te mencionaba. Es la fuerza que con la distancia que es perpendicular a ella. Ese es para la primera. Este sería el caso de la segunda fuerza. Y para las que se encuentran en el eje X, pues para ambas sería el mismo caso. Como puedes apreciar, aquí se visualiza mejor los giros. Este es un giro positivo, este es un giro negativo y este es un giro negativo. Ahora veamos que el momento de una fuerza se formula mediante vectores cartesianos y que el vector C tiene una dirección perpendicular al plano que contiene a y a B, de tal manera que C se especifica mediante la regla de la mano derecha, que ya es lo que yo te había mencionado hace un momento. Entonces, como puedes observar, cuando utilizamos o queremos encontrar el momento en 3D, vamos a valernos del producto cruz. Mediante la regla de la mano derecha, el sentido de rotación está indicado por la flexión de los dedos y el pulgar se dirige a lo largo del eje de momento o línea de acción del momento. Ahora, en 3 dimensiones se usa el producto cruz, como te mencioné, para determinar el momento. Es decir, que el momento va a ser igual al el vector posición cruz la fuerza. Recuerde que la posición está dirigido desde el punto O hacia cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Por lo tanto, nos vamos a valer del producto cruz, que es utilizar un determinante para encontrar o para descomponer para descomponer la fuerza en sus componentes cartesianas
y luego hacer producto cruz con la posición para encontrar el momento expresado como un vector. Ahora, recordemos que el producto cruz tenemos un determinante. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el valor en i, nuestro determinante solamente sería el de j y k. Si queremos calcular el determinante o el valor para j, utilizamos el determinante entre i y k. Y si queremos calcular el valor para k, el determinante sería los valores de i y j. Por lo tanto, la magnitud de c, en este caso, sería, si queremos encontrarla, sería hacer la magnitud de a por b y por el seno del ángulo. Ahora, este producto cruz tiene leyes de operaciones. Una de ellas es la ley conmutativa, que nos dice que no es lo mismo hacer a cruz b que b cruz a. Nos da el mismo vector, pero con signos contrarios. Si yo quisiera que fuera el mismo, tendría yo que multiplicar este vector por -1 para que fuera igual a A cruz B. Veamos también que aplica la ley asociativa, es decir, que si yo tengo un escalar y lo multiplico por el producto de A cruz B, va a ser igual a tener el escalar, multiplicarlo por el vector A y luego hacer el producto cruz con el vector B. Si tengo A cruz y lo multiplico primero el escalar por el vector B, es lo mismo que si hago A cruz B y lo multiplico por el escalar. La ley distributiva en este caso nos dice que puedo tener sumando dos vectores y hacer el producto cruz con el vector A, o primero hacer producto cruz con cada uno de ellos y el resultado sumarlo. La formulación vectorial cartesiana va a depender de esto. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el valor de i, yo tengo que hacer j cruz k. Por lo tanto, el giro es positivo y significa que este signo va a ser positivo. Si yo quiero encontrar a j, tengo que hacer i cruz k. Por lo tanto, el giro es horario y sería negativo. Pero si yo quiero encontrar acá, tengo que hacer I cruz J. Por lo tanto, el signo sería positivo porque el giro es antihorario. De ahí salen estos signos. Vamos a ver algunas aplicaciones. Si establecemos ejes coordenados X, Y y Z, el vector posición R y la fuerza F pueden expresarse como vectores cartesianos. Eso significa que en 3 dimensiones se usa el producto cruz para determinar el momento, es decir, el momento que es igual al vector posición cruz la fuerza. Recordemos que R está dirigida desde el punto de apoyo o el punto O hacia cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza. Entonces, para encontrar o expresar el momento como un vector o mediante una formulación vectorial, vamos a utilizar el vector posición cruz la fuerza, donde primero colocamos la posición del vector y posteriormente colocamos la fuerza. Y si nosotros queremos encontrar el momento resultante, pues tendríamos que hacer la sumatoria de todas las posiciones con respecto a cada una de sus fuerzas. Aquí tenemos un caso. Nos pide determinar el momento de la fuerza F alrededor del punto de apoyo O y expresar el resultado como un vector cartesiano. Por lo tanto, tenemos aquí la fuerza, pero la fuerza la tenemos como magnitud. Primero que nada tenemos que expresarla como un vector cartesiano.
Y para poder hacer eso, necesitamos sacar la posición que va dirigida o está sobre la misma línea de acción, que en este caso va de B a C. Entonces mi posición sería de B hasta C. Primero sería encontrar esa posición. Si observas, para encontrarla, significa que estamos recorriendo 4 pies en X, luego damos, mejor dicho, vamos de B a C. Entonces sería, déjame borrarlo aquí, vamos a borrarlo. Entonces comenzaríamos con B. Bajamos 2 pies, por eso es negativo. Luego vamos hacia delante, que es sobre el eje X, 4 pies positivo. Y luego vamos hacia atrás hasta llegar a C. Por lo tanto, recorrimos menos 2 en K. 4 pies en X, que sería y menos 4 pies en Y, que sería J. Por lo tanto, tenemos 4, menos 4, menos 2. ¿Qué sigue? Calcular la magnitud. Para calcular la magnitud, yo tengo que hacer 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. Te sugiero que cuando busques la magnitud, no coloques en tu calculadora negativos. Al final te van a dar positivos porque están elevados al cuadrado. Pero si tú no colocas paréntesis, puede que te dé otro valor. Entonces, ya metiendo todos estos datos, vamos a obtener un total de raíz de 36, que va a ser igual a 6. Una vez que ya encontramos la magnitud y la posición, vamos a encontrar ahora el vector unitario. El vector unitario, te recuerdo que es tomar cada valor del vector posición y dividirlo entre la magnitud. Si yo elevo estos al cuadrado y le saco raíz, me daría como respuesta 1, la magnitud de 1. Por eso se llama vector unitario, porque su magnitud es igual a 1. Este vector unitario me va a servir para descomponer, en este caso, mi fuerza en un vector cartesiano. ¿Cómo lo voy a hacer? Multiplicando mi fuerza por mi vector, por mi unitario, perdón. Y a la hora que yo multiplico, ya tengo mi fuerza expresada como un vector cartesiano. Tengo la fuerza BC. Ahora, para poder calcular el momento, voy a apoyarme en el determinante. Entonces, tengo que encontrar la posición, pero ahora la posición va a ser de acuerdo a donde está el punto de apoyo. Entonces, como puedes observar, déjame quitar este. Hace un momento te mencionaba que primero descomponíamos la fuerza en cartesiano. Ya lo hicimos. ¿Qué sigue? Como me piden el momento de acuerdo al punto de apoyo, yo tengo que trazar una línea que va desde el punto de apoyo hasta donde toca mi fuerza, y esta línea sería ambos vectores que me van a dar el vector perpendicular. Por lo tanto, yo tengo que formar como la especie de una V para poder encontrar el vector que es ortogonal a ellos. Ahora sí, vamos a encontrar esta posición que sería de O a B. Entonces, ¿cómo voy a encontrar esa posición? Bueno, yo lo único que hago es desplazarme 4 unidades en Y, luego una unidad en X y subo 2. Por lo tanto, me queda 1, menos 4, menos 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar mi vector, lo voy a expresar y primero que nada, para encontrar el momento tenemos que colocar
el vector posición, que en este caso es 1, menos 4 y menos 2. Y luego voy a colocar mi fuerza, que en este caso sería 80 menos 80 y menos 40, que fue lo que encontramos anteriormente. Y esto nos va a formar el determinante. Si yo quiero ahí, recordemos que es como si yo eliminara los valores y solamente coloco el determinante que le corresponde ahí. Ahora, si yo quiero J, entonces tendría yo que tomar, es como si tachara a J y solamente me quedo con estos valores. Y lo mismo pasa si yo quiero acá. Tendría yo que tachar esto y solamente tomo estos valores como el determinante. Una vez que los tengo ya como determinantes, tengo que multiplicar haciendo esto. Menos 4 por menos 40 y luego le resto la multiplicación de menos 80 por menos 2. Y lo mismo voy a hacer en cada uno de ellos. Multiplico y luego resto la multiplicación de estos dos. Por lo tanto, al multiplicarlos, me quedaría menos 40 por menos 4, perdón, por menos 40, 160. Y le voy a restar la multiplicación de estos dos. Como es menos 80 y menos 2, me quedaría menos 160. Y aquí sería 1 menos 40 y sería menos 160. Y acá 1 por menos 80, menos 80 por menos 4. Cuando simplifico, me quedaría como 120J más 240K. Ahora vamos a continuar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el momento de una fuerza con respecto a un eje específico? En ocasiones debe determinarse el momento producido por una fuerza con respecto a un eje específico. En este caso, tengo, por ejemplo, este resultado también se puede escribir en la forma de un determinante, con lo que es más fácil memorizarlo. En este caso voy a tener una fuerza, voy a tener un eje y voy a tener la distancia que une a ese eje con mi fuerza. Es decir, tengo mi fuerza aquí. Por lo tanto, tengo un eje, por ejemplo, está sobre el eje X. El giro va a ser sobre el eje X. Pero yo necesito unir esa fuerza con ese eje. Y la única forma es encontrando esa distancia. Entonces, para eso nos vamos a valer del producto mixto, donde vamos a tener el unitario expresado como un cartesiano y la posición, el vector posición y el vector fuerza. Esto se le conoce como producto mixto porque hacemos producto cruz y posteriormente el producto punto. Las U a X, U a Y y U a Z representan las componentes de X, Y, Z del vector unitario que define la dirección del eje A. Y obviamente Rx, Ry y Rz pues representan las componentes X, Y, Z del valor de posición trazado desde cualquier punto de apoyo sobre el eje A hacia cualquier punto A sobre la línea de acción de la fuerza. Y la fuerza pues obviamente va a estar representada en sus componentes X, Y y Z del vector fuerza. Ahora veamos una aplicación. En este caso nos pide determinar el momento resultante de las tres fuerzas que se muestran en la figura con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Entonces vamos a ver primero qué sucede con respecto al eje X. Si nosotros tenemos el eje X y la fuerza se encuentra aquí, cuando tú tienes, por ejemplo, una fuerza que está sobre X o es paralela a X, esta fuerza prácticamente está en la misma línea de acción, por lo tanto, no me genera momento.
La única que me generaría el momento sería la fuerza en Z y la fuerza en Y. Entonces observa, aquí tenemos una distancia que es de 2 pies. Es como si yo desplazara esta fuerza imaginariamente, o mejor dicho, mi eje imaginariamente y mi fuerza también. Y entonces este tendría que ser un giro sobre mi eje X. Y este giro sería antihorario, por lo tanto sería positivo. Ahora, si observas, ahora la fuerza en Z es como si se desplazara y me formara una línea, la distancia perpendicular a la fuerza, y esa misma tendría o haría un giro sobre el eje X. Observa, y mi giro sería positivo porque es antihorario. Por lo tanto, para calcular ese momento en el eje X, tendría yo que multiplicar la fuerza de 60 libras por su distancia perpendicular, que son los 2 pies, y la fuerza de 50 libras por su distancia perpendicular, que son también 2 pies. Entonces, esto me da un momento de 220 libras por pie. Ahora, observa qué pasa si cambiamos el eje. Ahora ya no nos interesa el eje X, nos interesa el eje Z, perdón, Y. Si estamos en el eje Y, la fuerza que no tendría o no generaría momento porque se encuentra en la misma línea de acción sería esta que observas acá, F1. Esta no me va a generar momento, solamente me va a generar momento la fuerza F3 porque está sobre el eje X y la fuerza en Z. Por lo tanto, observa, yo desplazo mi fuerza y tendré yo aquí una distancia perpendicular que es la de 2 pies. Por lo tanto, este tendría que ser un giro de esta manera. Es un giro que es horario. Por lo tanto, sería negativo. Y tendría yo que multiplicar estos 40 por 2. Si me voy ahora al valor de Z, significa que esta fuerza tendría que formar debería ser perpendicular a la distancia. Por lo tanto, si tomamos la distancia de 3 pies, asumiendo que esta fuerza está aquí, mi giro ahora sería negativo porque es horario. Por lo tanto, me quedaría esta fuerza de 50 multiplicada por estos 3 negativo y esta fuerza de 40 multiplicada por estos 2. Y ambas son negativas, por lo tanto su momento con respecto al eje Y sería de menos 230 libras por pie. Ahora vamos a hacerlo con el eje Z. Estas ya no las vamos a quitar y ahora nos quedamos con el eje Z. En el eje Z, obviamente, la fuerza F2 que está sobre ese eje, sobre la misma línea de acción, pues no generaría momento. Pero la única que sí me puede generar momento sería la fuerza de 40 libras, esta que se encuentra aquí. El giro sería alrededor del eje Z, como puedes observar, haría esto. Por lo tanto, es un sentido horario, sería negativo y sería multiplicado por la fuerza de 2 pies. Es decir, déjame eliminar esto. Sería hacia este eje y sería esta fuerza. La fuerza de 60 libras te estarás preguntando, bueno, ¿y esa por qué no genera momento con respecto al eje Z? Porque si te fijas, no hay una distancia que me una a ella. Esta distancia solamente es la de los 3 pies, pero llega hasta este punto. Esta fuerza no tiene una distancia que la haga girar alrededor del eje X. Por lo tanto, esa fuerza no genera ningún momento.
la única que genera es la de 40 multiplicada por esa distancia y nos quedaría de menos 80 libras por pie. Veamos ahora otro ejemplo. Nos pide determinar la magnitud del momento de la fuerza, pero esta vez nos las dan representada como un vector cartesiano con respecto al eje OA y nos pide expresar el resultado como un vector cartesiano. Ok, primero que nada, si observas, la fuerza ya está como vector cartesiano. Ahora me dice que mi eje va a ser desde el punto O hasta el punto A. Por lo tanto, ¿cuál es la parte que necesito unir de mi eje a mi fuerza? Estás en lo correcto. Es este que se encuentra aquí, solamente la distancia que hay sobre el eje Z. Entonces, una vez que unimos la fuerza con el eje OA, vamos a calcular el momento. Si te das cuenta, el eje lo representa el unitario. La unión entre el eje y la fuerza es mi vector posición. Y mi fuerza, que ya se encuentra expresada como un vector cartesiano. Por lo tanto, voy a utilizar mi producto mixto para calcular ese valor. El producto mixto te da como resultado un escalar, dado que se hace un producto punto del producto cruz entre el vector posición y la fuerza. Entonces, vamos primero a colocar los valores que corresponden al vector unitario, posteriormente al vector posición y terminamos con los valores de la fuerza. Una vez que ya tenemos nuestro determinante, realizamos nuestro producto cruz y dejamos en la parte de afuera el valor que le corresponde al unitario para multiplicarlo. Es decir, yo pongo mi determinante como lo hicimos anteriormente. Si yo quiero ahí, tacho ahí y solamente coloco el determinante que le corresponde a 0.2, 200 y 150. Este es el valor que se multiplica al resultado del determinante. Pero si yo quiero a J, sucede lo mismo. Mi determinante va a ser multiplicado por menos 0.4 y lo forman 0, 300, 0.2 y 150. Y por último, si yo quiero encontrar acá, pues hago lo mismo, solamente que este sería multiplicado por 0. Entonces, de entrada sabemos que en el punto K va a dar de 0, mientras que en los otros sí va a generarse un valor. Por lo tanto, hacemos 0 por 150, 0 menos 200 por punto 2, me queda de 40 y lo voy a multiplicar por punto 3. Y luego tengo 0 por 150, 0 menos 300 por punto 2, me da de 60 y aquí me quedaría menos, aquí hay un error, sería menos, por menos me da más, por menos me quedaría de menos, aquí me quedaría de menos y habría que restar este valor. Por lo tanto, me quedaría de 12 newton por metro. Veamos ahora otro ejemplo. Un par se define como dos fuerzas paralelas que tienen la misma magnitud con direcciones opuestas y están separadas por una distancia perpendicular d. Como la fuerza resultante es cero, el único efecto de un par es producir una rotación o tendencia a rotar en una dirección específica. El momento producido por un par se denomina momento de par. Por lo tanto, como puedes observar, tenemos dos fuerzas que son paralelas, pero en sentido contrario, y solamente están unidas por una distancia entre ellas. Este es el clásico ejemplo del volante.
cuando tú vas manejando y giras tu volante, el giro con tus manos sería antihorario, por lo tanto este giro sería positivo. Pero si tú vas a dar vuelta a la derecha, entonces el giro sería horario y sería negativo. Veamos unos ejemplos. Determina el momento de par resultante de los tres pares que actúan sobre la palanca de la figura. Como puedes observar, tenemos varias fuerzas en este diagrama. Tenemos que identificar las fuerzas que tengan las mismas magnitudes y que vayan en sentidos opuestos. En este caso, por ejemplo, F1 es igual, la magnitud sería igual a 200 libras para ambas. Y la distancia entre ellas sería de 4 pies. Tenemos las fuerzas F2, que en este caso tienen una magnitud de 400 libras y una distancia entre ellas de 3 pies. Y tenemos la fuerza F3, que tiene una magnitud de 300 libras y una distancia entre ellas de 5 pies. Si nosotros quisiéramos encontrar el momento resultante de estos pares de fuerzas, tendríamos que hacer la sumatoria de los momentos, es decir, restar F1 multiplicado por su distancia a F2 multiplicado por su distancia y le restamos también la F3 multiplicado por la distancia. ¿Cómo sé los giros? Porque si observas, esta fuerza F1 tiende a ser un giro negativo. Esta fuerza F2 tiende a ser un giro positivo. Y esta fuerza F3 tiende a ser un giro negativo. Por lo tanto, por eso es menos más menos. Cuando sustituimos los valores, podemos encontrar el momento resultante. Y en este caso es de menos 950 libras por pie. Esto es en un sistema bidimensional. Veamos ahora un caso para un sistema tridimensional. En este caso nos pide determinar el momento de par que actúa sobre el tubo de la figura. El segmento AB está dirigido 30 grados por debajo del plano XY. Por lo tanto, tengo mi par de fuerzas que tienen la misma magnitud y están separadas por una distancia. Solo que esta distancia tiene un ángulo de 30 grados y va a tener una componente tanto en X como en Y. Por lo tanto, tendría yo que hacer o utilizar un producto cruz para poder calcular. Entonces, primero que nada, tendríamos que calcular la posición. La posición en Y sería de 6 pulgadas multiplicadas por el coseno de 30 grados, dado que se forma un triángulo rectángulo. Es el cateto adyacente, que en este caso sería el coseno, por 30 grados por 6, y le sumamos 6 por seno de 30, que si observa sería para K, no para Y. Al simplificarlo nos queda como 5.1962 en Y, más 0 en J, más 3K. Una vez que tenemos la posición, vamos a expresar la fuerza como un vector cartesiano, colocando el valor de 0, 0, 25. En este caso, lo dejamos representado así. ¿Y por qué? Te estarás preguntando, ¿por qué 25 en K y 0 y 0 en IJ? Porque si te das cuenta, las fuerzas están actuando solamente en Z, que representa K, y no en X ni en Y. Por lo tanto, al resolver el determinante, obtendríamos un valor de menos 129.90 libras por pulgada.